Vas a ver otra cosa interesante en el texto de Malají, y es que en Malají, no, todavía eso no lo voy a grabar. Había uno para mí, pero era sin grabarlo. No, ese está grapado, no. No me cayó, yo le quito el clip. También, gracias, Sarita. Entonces, no, está bien, está bien. Lo que pasa es que yo lo guardo en la carpeta blanca. Usted va al texto de Malají, usted va a encontrar que Hashem dice por medio del profeta que si no ocurre la reconciliación de parte de Elías, Hashem sentenciará a la tierra al exterminio. Ese texto es bien importante porque entonces el texto está diciendo que Hashem borraría esa generación. Hashem borraría esa generación. Donde en la Torá tenemos un relato donde se borra la regeneración. El relato del gran Mobul, del diluvio de Noé. Se borra la generación. Cuando Hashem sentencia a la tierra al exterminio, es lo mismo, una repetición del caso de Noé, que está vinculado a la idea del día del eterno grande y terrible. ¿Ok? Ahora, es sumamente importante tener eso en cuenta porque porque si Yeshua no es puesto en el medio como sacrificio, dar su vida para eh, pon- eh, eh, evitar el exterminio de la generación, si Yeshua no pone su vida en entremedio, esa generación hubiese borrado completa. Eso usted lo va a entender mejor en el pecado del becerro de oro, donde usted va a encontrar que Hashem le dice, salte del medio, que voy a borrar a esta gente y de ti voy a hacer un pueblo. Y Moshe se para en el medio y le dice a Hashem, no, ¿qué van a pensar los pueblos de ti? A lo cual Hashem desiste de borrar esa generación. Esto es importante porque cuando tú ves a Yeshua entrando a Jerusalén y va a ser arrestado para luego eventualmente morir, Yeshua está poniendo en su vida en el medio para que Hashem no haga lo que dijo en Malají que iba a hacer si no aceptaban a Elías. Que dijo, voy a sentenciar la tierra al exterminio, que significa borraría esa generación, como hizo con Noé. Por eso es que le dije que cuando estábamos leyendo el texto de Malají, decía, tanto hay aquí para enseñar, porque esos últimos versículos son bien importantes. Vendrá el sol de justicia trayendo salvación. Saldrán brincando del establo. Acuérdense de la Torá de Moshe. Tú vas a encontrar que Juan el Inmersor está hablando de regresar al camino de Dios a esa generación. Regresar a la ley, a los profetas. ¿Por qué sabemos eso? ¿Qué está diciéndole a Juan? Cosas que están en la Torá. ¿Okay? El hacha está puesta en la raíz de los árboles. Está citando a Malají. Y usted va a ver que cuando rechazan a Elías, no hay una reconciliación del pueblo con Dios. Y al no haber una reconciliación, ¿qué dice el texto profético? Va a sentenciar la tierra al exterminio. ¿Qué hace entonces el Mesías? Pone su vida para que Hashem no extermine la generación. Lo mismo que hizo Moisés. La única diferencia es que Moisés no murió. Pero es interesante que Moisés le dice, bórrame del libro, a lo cual los rabinos interpretan que es como si Moisés hubiese dicho, mátame, quítame la vida. Porque Hashem le responde a Moisés, solo el que peque contra mí lo borraré del libro. Y eso significa que no tendrá vida eterna. Mm. Entonces, usted tiene un texto famosísimo. Usted va a los juegos de baloncesto y sale alguien con calpante y dice 3:16. Se ponen en las camisas 3:16, Goja 3:16, que eso es Juan 3:16, y no saben lo que significa. De tal manera amó Dios su creación que dio a su Hijo. ¿Para qué? Para no destruirla. Eso es lo que dice el texto. El texto no dice que te amó a ti. El texto dice, de tal manera amó Dios al cosmos. Se refiere a su creación. ¿Usted es parte de la creación? Ah, pues está incluido. Pero habla de la creación. ¿Por qué Juan dice eso? Porque en el Génesis dice que Dios creó al mundo y lo vio bueno, le gustó. Y dentro del mundo fue creado el humano.
Qué teología diferente, ¿verdad? Dios dio a su hijo por ti. No, dio a Dios su hijo por el mundo, por su creación. La palabra griega es cosmos, se refiere a la creación. ¿Ok? Bien diferente. Yo le dije que hay dos Mesías allá afuera. Me preguntan, Morey, ¿qué relación tienen los dos testigos? Los dos testigos que aparecen ahí pueden ser Pedro o Pablo o Pedro y Jacobo el Justo, porque históricamente Jacobo el Justo lo mataron por señalar los pecados de su generación. Jacobo el Justo es el que escribió Santiago, yo. ¿Okay? Y Pedro, que le llevó el evangelio a los judíos, también murió. La leyenda dice que murió en Roma. Esa es la leyenda. Pero lo único que tenemos evidencia de que llegó a Roma fue Pablo. Pedro no fue llevado a los gentiles a llevar el evangelio. Pedro se quedó en Jerusalén y allí fue donde lo mataron. ¿Ok? Que dice el texto que son que murieron donde murió el Señor de ellos. Eso se refiere a Jerusalén. A Cornelio nada más. Después de ir para allá, y claramente Pablo testifica que él fue enviado a los judíos por las cosas que dicen que hace. Pero recuerde que Elías ni Moisés nacieron con esos poderes, se los dio Dios. O sea, el poder de hacer que el cielo se cierre y no llueva no le pertenece a Elías, eso es de Dios. Igual que los poderes que tuvo Moisés, eso se lo dio Dios. Así que no significa que porque alguien tenga un poder, porque se hable de, por ejemplo, cierra los cielos, pues ese es Elías. No, porque Elías no es el dueño de ese poder. Eso es una manifestación de un atributo de Dios. ¿Cuántos de ustedes conocen a Honey, el dibujador de círculos? Honey, Honey se llamaba él, Honey, el dibujador de círculos. Oye, eso está en la historia de Israel. Honey, el dibujador de círculos, era tan y tan sadik, y esto es historia, esto no es un mito, era tan justo que él dibujaba un círculo e invocaba a Hashem como su padre para que no lloviera y no llovía. Era el Elías, pero el poder que se manifestó en Elías se manifestó en él, porque recuerden que los poderes de Dios son sus atributos y se manifiestan a través de quién? De sus siervos. ¿Ok? Por eso que usted va a encontrar al final de la Torá que dice, y no ha habido otro hombre como Moshe que manifestara los milagros, las señales que Dios hizo. Igual que vas a encontrar en capítulo segundo del libro de los Hechos, Dios confirmó de que él era su siervo justo a través de qué? De todas las obras que Dios hizo a través de él. Lo mismo. La diferencia es que Joni ni Janina Mendoza, que eran sádic bien conocidos en esa época, ni tampoco Jacobo el Justo, ni que era bien, hasta Flavio Josefo escribe sobre Jacobo el Justo. Los sabios de Israel mencionan a Jacobo el Justo en sus escritos. Simón Kefa, que los sabios de Israel lo mencionan en sus escritos. Juan el Inmersor, que Flavio Josefo lo menciona. Esos hombres que yo te mencioné, ninguno de ellos fue resucitado entre los muertos. Así que aunque Dios los veía como sus hijos, ninguno los confirmó como el Mesías, sino a Yeshua. La confirmación de que Yeshua es el Mesías es la resurrección. ¿Saben ustedes eso? Es la resurrección. No olvide eso. No olvide eso. La certificación, la confirmación de que Yeshua es el Mesías es su resurrección. No es el Evangelio, es la resurrección. ¿Ok? Ahora vamos a la grabación. Nada de esto se grabó, me disculpan. Pablo, adelante. Un blooper. Ya estaba grabando. Pues todo se había grabado. Baruch Hashem. Ok, muy bien. Vamos entonces a las notas que tienen hoy. Esto va acá, porque esto yo lo voy a poner aquí adentro ya mismito. A los que están conectados, Shabbat Shalom. A los que van a ver este video después, Shabbat Shalom. Bienvenidos al Centro de Estudios Hebraico del Camino Nazareno, en la sección conocida como la Parashá en el Bet Midrash. Llevamos muchos años con este tema, ¿verdad? La Parashá en el Bet Midrash. Desde que estábamos en la calle Torres, diga usted. Ya estoy, fíjate, Pablo no me puso en YouTube hoy. Vamos a ponernos en YouTube, sí, vamos a ponernos en YouTube.
Ah, Baruch Hashem, pues vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Live stream. Ya estamos en YouTube. Así que también saludamos a las personas que están conectadas a través de YouTube. Esta es la segunda vez que transmitimos a través de YouTube. Y gracias por acordármelo. Vamos a las notas que tienen ustedes ahí. Vamos aquí a... ¿Dónde estaba Malu? Tengo que pedir presupuesto por una computadora nueva, no, computadora nueva para el Ben Midrash. Porque la que tenemos está bien viejita y se pone lenta a veces. Así que vamos a ver. Voy a pedirle, ella es la que administra aquí el presupuesto. Y hay que pedirle presupuesto para eso. Vamos a las notas, hermanos. Primeramente, para efecto del récord, nos encontramos en el día 12 del mes de abril, que equivale al día 14 del mes de Nisan. La sección de la Torá de hoy es la número 25, que es la sección Zaf. Zaf significa ordena, ordena. Y esta se encuentra en Levíticos Zav, Zav. Levíticos C, no suena, ¿no? Levíticos 6:1, si tienes una Biblia hebrea, si tienes una Biblia cristiana es Levíticos 6:8 al 8:36. Esa es la lectura que vamos a estar discutiendo hoy. Hoy tenemos dos temas, como pueden ver en sus notas. El primer tema es la parasha Saf y la segunda la Pascua de Rabbi Yeshua. ¿Ok? Con el favor de Hashem vamos a llegar a esos dos temas, si Hashem lo permite así hoy. Así que vamos a comenzar con café en la mano, que es importante, con el auspicio de Café Ben Midrash. Bueno, Levítico 6 dice de la siguiente forma: habló el Eterno a Moisés para decirle, ordena a Aarón y a sus hijos y dile, esta es la ley del holocausto. El holocausto permanecerá ardiendo sobre el fuego encima del altar toda la noche hasta la mañana. Y el fuego del altar ha de mantenerse ardiendo en él. La palabra ahí, eh, la palabra ahí ordena es la palabra zav, zav, que habla de la palabra, esa palabra significa algo que demanda urgencia. Hay que hacerlo con urgencia. Hay una obligación con carácter de urgencia. No se puede perder el tiempo. Hazlo. ¿Ok? Y mira cuál es la ley. La Torah Jaolá. La Torah Jaolá. Sobre ese texto, Hiskuni dice, ordenaron. Siempre que se usa la expresión sab, se trata de un mandamiento que debe cumplirse con presteza, sin demora y tiene vigencia indefinida, no solo por un periodo limitado, es decir, una sola vez. La razón por la que sabemos que su propósito es animar a la persona a quien se le ordena cumplir la orden sin demora es porque la Torá escribió en Deuteronomio 1:16, mandaré a tus jueces, etcétera. El número 5:2, la Torá escribió con respecto a las personas afectadas por Saraat, la temida enfermedad de la piel, que dichas personas deben ser retiradas inmediatamente del campamento israelita, de los israelitas. Con respecto a una palabra que está escrita de forma defectuosa, entre comillas, tenemos la palabra mogda. Mogda. Ah, porque me enseñó a pronunciarla, no, me lo dijo mal. Moquedad. Tantos años diciendo Mogda. Y mira cómo está traducido por el rabino de Kotz. Mogda. Eh, ajá, ajá, ok.
¿Por qué la palabra moquedá, aunque tienen aquí una nota del rabino de Kotz, que está traducido como Mogda, ¿por qué la palabra moquedá, pira, se escribe en la Torá con una pequeña mem? ¿Sabían que esta es otra de las palabras escritas en el rollo de la Torá que tiene una letra escrita pequeño? Dice el rabino de Kotz, para enseñarnos que el fuego del alma debe ser discreto, debe arder por dentro, pero no debe mostrarse por fuera. Interesante, ¿no? El fuego, que representa la presencia divina, debe arder por dentro y no mostrarse por fuera. ¿Y qué es lo que uno comúnmente ve? Te voy a mostrar que estoy lleno del Espíritu. ¿Quién estaba más lleno del Espíritu sino el Mesías? Y él andaba discreto, bien discreto, no mostrándole a la gente el poder de Dios, sino cuando le pedían. Exactamente. Aún él mostrando la luz de la Shejinah en su interior, le dice a sus discípulos, no le diga a nadie lo que vieron. Qué interesante eso, ¿no? ¿Quién me ha tocado? Sí. Algo salió de mí, sí. Poder ha salido de mí. Eh, Ok. Ok. Esa palabra mogda o moquedad, ahora tengo un conflicto interno con la pronunciación porque tengo que acostumbrarme a la moquedad. La palabra moquedad es la palabra que se utiliza para hablar del fuego que arde en el fuego. ¿Escucharon eso? El fuego que arde en el fuego. ¿Por qué le digo el fuego que arde en el fuego? El altar que se está hablando aquí es el altar de afuera, el altar donde se llevan las ofrendas. Y miren qué interesante, los sabios comentan que ese fuego del altar no se apagaba, milagrosamente se mantenía encendida. Y era una llamita en el mismo centro del altar. A ver si puedo dibujar eso. Mira el altar de la parte de arriba. Y aquí se tiraban los animales. El altar tenía 4 cuadrados aquí. Y aquí se ponían las maderas para quemar, ¿verdad? Las víctimas. Y había en el centro un fueguito que se mantenía encendido, no se apagaba. Y era una llamita. Y cuando se tiraba la grasa de los animales, pero cuando se acababa todos esos sacrificios, volvía la llamita y se mantenía. Y no se apagaba. Era un acto milagroso. Incluso quien enciende ese altar es Hashem. Lo vas a leer en Shemini, que es el altar que Hashem enciende. ¿Ok? Interesante eso, ¿no? Ese altar que ellos construyen en el desierto, ese es el altar, ese fuego del altar lo enciende Dios. No salió Aarón haciendo no, no, desciende fuego del cielo y lo enciende y una vez que Hashem lo encendió, se mantuvo encendido en la llamita. Es interesante eso, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque se enseña dentro de la sabiduría de Israel que en el alma de cada uno de nosotros que buscamos y servimos a Dios, esa llamita está. Y que ella coge fuerza cuando nosotros nos sacrificamos a nosotros mismos. Cuando tú pierdes. Qué interesante eso, ¿no? Tienes que, miren el mundo de los sacrificios. La persona tenía que perder algo para acercarse a Dios. Porque usted mira, pues daban una vaca. Tú sabes que en el tiempo antiguo el que tenía una vaca tenía, el que tenía cabra tenía, ¿ok? Y es interesante eso. Para acercarse a Dios tienes que estar dispuesto a perder. Por eso usted, y lo dije la semana pasada, la Hashem nos enseña tanto en esta parashá sobre sus misterios.
Y a la misma vez tenemos palabras del rabí diciendo, el que quiera ganar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida, la ganará. Interesante, ¿no? ¿Y qué se sacrificaban? ¿Animales? ¿Esos animales perdían su vida? Sí. ¿Representaba una pérdida para el que lo tenía? ¿Por qué? Porque representaba sus posesiones. ¿Y de qué le vale al ser humano ganar el mundo entero si malogra su alma? Si esa llamita que está en su interior se apaga, si esa llama se apaga, perdió el ser humano la razón de ser. ¿Ok? Así que hay mucho para enseñarnos sobre eso y cuán importante es nosotros mantener ese fuego ardiendo en nosotros. Y se intensifica en la medida que nosotros al materialismo lo vamos desechando en nuestras vidas. Cuando no nos aferramos a las cosas materiales de este mundo. Cuando nos salimos de nuestra área de confort. Muy buena observación. Rabino Bagia, el rabino Bagia, dice lo siguiente. Según el significado claro del texto, este párrafo que trata sobre el holocausto contiene 4 elementos. En primer lugar, enseña que el holocausto es la ofrenda animal más venerada, que su efecto para obtener el perdón de quien lo ofrece es verdaderamente poderoso. La palabra perdón ahí se refiere a expiación. Y la expiación significa cubrir. Recuerde una cosa, para que usted pueda entender la dinámica de los sacrificios. Cuando Hashem creó a Adán, cuando Hashem creó a Adán, Adán era perfecto. Adán no tenía deficiencia, no tenía tumá, no tenía deficiencia o defecto. ¿Sí? Él era perfecto. Y en su perfección, Hashem se podía relacionar con él porque no había contaminación. ¿Ok? Esa energía divina que emana de Dios, que nosotros llamamos la presencia de Dios, amigos, que estamos entre adultos, eso es energía. Eso no es nada fuera de eso. Incluso en el texto griego, cuando se habla de la presencia de Dios, se traduce como energía. Energía, es una palabra griega. ¿Ok? Esa energía divina, el primer Adán no tenía problemas para relacionarse con ella porque no había deficiencia en él. Una vez que Adán entra en el mundo la rebelión, que es lo primero, y con la rebelión la tumá, esa relación de Adán y Dios se desconecta. Y como consecuencia de eso, Adán se ve desnudo. Y Hashem dice, ¿quién te dijo a ti que estabas desnudo? Y dice la Torá que Hashem sacrificó para cubrirlo a él. ¿Verdad que sí? Lo vistió, lo cubrió. Y desde ese entonces el humano está haciendo sacrificios para poder acercarse a Dios. Y acercándose a Dios, cubrir su deficiencia, su desnudez. El sistema de sacrificio te enseña que nosotros en el estado que nos encontramos físico no podemos relacionarnos del todo con Dios. Todavía Dios tiene que ocultar parte de su presencia porque si la revelara del todo, nos derretimos. Eso no le pasaba a Adán al principio. Inmediatamente que el ser humano, y eso está bien interesantemente relatado por el Nachmanides en la Parashá Bereshit, donde él empieza a enseñar, en la medida que empezaron a suceder cosas, Hashem iba ocultando su luz, y ocultándose, y ocultándose, y ocultándose, y ahora la presencia divina que percibimos de Dios no es la misma como era al principio. Y lo más cercano que estuvo a eso fue el Sinaí. Fue el Sinaí, que por eso que se enseña que cuando la presencia de Dios descendió en el Sinaí, el monte rebeldeció, salió agua del monte y todo el que estaba enfermo allí se sanó. ¿Por qué? Porque estaba la energía de Hashem en su máxima potencia allí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque donde está la presencia divina,
lo que hay es vida, no hay muerte. ¿Ok? ¿Entendido eso conmigo? Por eso que hay una parasha que Hashem habla mucho de la muerte y la repele. Una de las impurezas más grandes es la muerte. Y es porque la muerte es la ausencia de vida o la ausencia de energía. ¿Ok? ¿Conmigo está ahí? Entonces, cuando tú entiendes la dinámica de los sacrificios y lo que Hashem está enseñando a través de ellos, Hashem lo que está enseñando a través de los sacrificios a entender el concepto de la capará, la protección, para tú poder interactuar con Dios. Todavía eso existe hoy. ¿Ok? La capará de nosotros es la sangre del Mesías, pero la presencia divina en todo su esplendor no la estamos percibiendo ahora. A eso es lo que Pablo alude cuando dice, ahora vemos un espejo borroso, pero después nos veremos cara a cara y conoceremos como fui conocido. Eso es lo que alude Pablo cuando dice eso. ¿Ok? También vamos a ver que en el Olam Jabá, ahí es donde entra el misterio de por qué la resurrección de los muertos, el cambio de este cuerpo a un cuerpo glorificado. ¿Qué es eso? Un cuerpo que pueda resistir la Shejina, la Shejina, la gloria de Dios. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que en la nueva creación, cuando se restaurará todo, el ser humano en su estado glorificado va a poder interactuar con Dios uno a uno. Eso es lo que significa Jerusalén desciende del cielo. O sea, el cielo y la tierra vuelven otra vez a unirse. Hashem no se vuelve a ocultar más. ¿Ok? ¿Entendido eso? Ok. Vamos a seguir aquí con el texto de la Benobagia. La segunda lección que se deriva de este párrafo es que es de suma importancia para el hombre servir a su creador y hacerlo visiblemente. La tercera lección que enseña nuestro párrafo es que ocurrirá un gran milagro en este altar con regularidad. Eso se refiere al fuego encendido constantemente. La cuarta lección es el gran castigo que sufrirán los malvados por desaprovechar la oportunidad de obtener expiación de Dios por sus pecados. Eso Pablo también lo enseña. Pablo le enseña a los gentiles y a los judíos en la dispersión que ellos podrían recibir expiación por sus pecados a través de los méritos del Mesías, a través de la sangre del Mesías. Y que habrá un gran castigo por no aprovechar eso. Okay. Sufrirán aflicciones en el Gehinnom. Ya ustedes saben que es el Gehinnom, ¿verdad? El fuego del infierno, que no terminarán. Vaikra Rabá, ese es el Midrash. Midrash Vaikra Rabá dice, Rabbi Shimon ben Yochai dijo, la ofrenda quemada, jaolá, se realiza únicamente para la meditación del corazón. Rabbi Levi dijo, es un versículo categórico. Lo que surge, jaolá, en tu pensamiento no será lo que dices. Seremos como las naciones que sirven a la madera y a la piedra. Ezequiel 20:32. Tiene sentido el Midrash, ¿verdad? Ya mismo le voy a explicar. ¿De quién se deriva esto? De los hijos de Job. Inicialmente sus hijos iban, mira lo que el Midrash quiere decir. Esta ofrenda, la Torah Olá, que es la ley de la ofrenda Olá, tenía como propósito cubrir al que lo ofrece de los pensamientos escondidos. Interesante eso, ¿no? Mira lo que dice Pablo. A ver si Pablo se estaba inventando algo. Mira lo que dice Pablo. Ahora necesito pejuelo. Esta distancia ya son de ayudante. Dice, los cuales muestran la ley de la obra escrita en sus corazones, Romanos 2:15, dando testimonio juntamente con su conciencia, acusándolos, defendiendo sus razonamientos, ¿verdad? Sus pensamientos, ¿verdad? El día en que Dios juzgue por medio de Yeshua el Mesías los secretos de los hombres. O sea que Hashem va a juzgar tus pensamientos también. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Puedes engendrar tu más con tus pensamientos? Sí. Yeshua lo dice. Yo, se ha dicho, no adulterará. Mas yo digo, si miraste a la mujer y la deseaste, eso fue en el pensamiento, ya adulteraste. Interesante, ¿no? Eso es lo que está diciendo el Midrash aquí. Ahora, ¿de dónde deriva?
que esa es la razón de ser de esta ofrenda olá. Mira lo que dice. De los hijos de Job, inicialmente sus hijos iban y hacían un banquete en la casa de cada uno en su día y enviaban a sus tres hermanas a comer y beber con ellos. Y al completarse el ciclo de los días del banquete, Job enviaba a santificarlos y se levantaba temprano por la mañana y ofrecía holocaustos según el número de todos ellos. Pues Job decía, quizás mis hijos han pecado y han blasfemado contra Dios en sus corazones. De ahí es donde saca el Midrash esa idea. Según este comentario del Midrash, el Corbán Olá tenía como propósito espiar los pensamientos pecaminosos. Miren qué interesante esto. Si la Torah comienza en la Parashá Vaikra, si alguien se quiere acercar a Hashem, se refiere al ser humano, y esa ofrenda es el Corbán Olá, del que estamos hablando aquí. Tiene que hacerlo de esta forma. Tiene que presentar un animal. Y uno dice, esa persona no ha cometido ese tipo de ofrendas por una persona que no ha cometido ningún pecado. Miren la palabra, cometido, no ha hecho ningún pecado, pero se quiere acercar a Dios. Pero ¿qué sucede? Como Hashem es tan perfecto, él podría decir, yo no he actuado pecaminosamente, pero tal vez lo pensaste. Y eso te puede afectar en tu cercanía con Dios. Entonces, ¿qué hace Hashem? Demanda un corbán, una ofrenda que cubre a la persona para poder acercarse a Hashem por si tal vez tuvo pensamientos pecaminosos. ¿Y sabes qué? Todos hemos pecado de eso. O no me digas tú a mí que alguien te ha hecho algo y no le dices una sola palabra, pero en tu mente pensaste, si te cojo te doy 4 bofetas bien dadas. Ay, si yo no fuera del camino de Dios, si fuera del mundo, pero lo decías en tu mente, eso estás cometiendo pecado. Y eso va a qué? A afectar tu relación con el fuego de la Shejinah. Puede hacer que esa llama se apague. A eso aludía Pablo de Tarso cuando decían, no entristezcáis al espíritu. Y lo que Pablo está diciendo en otras palabras, no apague el fuego del espíritu. Ahí es donde sacan la idea de que el Espíritu Santo es una persona porque se entristece. Y eso es un disparate. Están pensando como griegos y no como judíos. Ok. Como le dije, según este comentario del Midrash, el Corbán Olá tenía como propósito espiar los pensamientos pecaminosos. El Corbán Hatat tenía como objetivo espiar los actos pecaminosos. Miren qué interesante. Corbán Olá, los pensamientos. Corbán Hatat, los actos. Ahora, ¿por qué el holocausto, Corbán Olá, debía permanecer ardiendo toda la noche? ¿Qué relación tiene la víctima sacrificada con la noche? ¿Cuál es la importancia del fuego ardiendo sobre él? 3 tipos de luz. El tabernáculo o el lugar santo, o sea, el Mikdash, el santuario, eso incluye el patio, poseía 3 tipos de luz. La luz del lugar santísimo, que es la luz de la presencia de Dios. Allí no había otra luz, ¿lo sabía usted? La única iluminación del lugar santísimo era la manifestación de Dios. Si usted tiene una visión clara de lo que era el tabernáculo, había una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y el lugar santísimo no tenía lámpara alguna, y eso está cubierto por tela, y allí no hay switch. O sea que eso está completamente oscuro. Y que dice por ahí un texto del Tanaj, Hashem habita en densa oscuridad. Y en densa oscuridad hay luz. Entonces, cuando Hashem se presentaba en el lugar santísimo, esa presencia allí era su luz. Esa era la luz que iluminaba ese espacio sagrado. No había lámpara allí, de ninguna forma. Ahora, había otra luz adicional en el lugar santo, que era la luz de la menorá, la luz de la lámpara, que era de 7 brazos.
Los 7 brazos y la luz de la lámpara están relacionados a los 7 espíritus de Dios. Así que ese es otro tipo de luz. Y la luz que estamos tratando hoy es la luz del patio, la luz en el Mizbeach, el altar, que es la luz de la cual en el texto hebreo dice Moquedá. Ya voy bien, Eliseo. Que es la llamita que se tenía que mantener, la llama de fuego en el centro del fuego. O sea, la llama de fuego en el centro del fuego. Eso es interesante. No voy a hablar de eso hoy, pero en el libro de Ezequiel habla de la luz dentro de la luz, en la visión de la Merkabah, en el capítulo 1. ¿Ok? La refulgencia de la luz dentro de la luz. Ok. El holocausto es la víctima, el animal sacrificado. Entonces, de esto podemos aprender como discípulos del Mesías que recibimos una carta, una máxima escrita en la carta a los hebreos con una sola, que con una sola ofrenda el Mesías nos hizo perfectos. La palabra ahí también, aptos. Exactamente, aptos para acercarnos a Dios. ¿Qué significa en la mente judía acercarnos a Dios? Pablo, obviamente, el autor de la carta a los hebreos, que es muy interesante, la iglesia ortodoxa del este dice que la escribió Pablo. La iglesia católica dice que no la escribió Pablo. El protestantismo, que es la hija de la iglesia católica, dice que no la escribió Pablo. Pero sin embargo, la iglesia ortodoxa del este dice que la escribió Pablo. Muy interesante. La carta a los hebreos. En la carta a los hebreos vamos a encontrar no solamente que el autor de esta carta dice que con una sola ofrenda el Mesías nos hizo aptos para acercarnos a Dios, sino que también dice que aquel que desprecia la sangre del Mesías recibirá un justo juicio de Dios y eterna destrucción. Ahora, ¿qué significa en la mente judía acercarnos a Dios? El autor de esta carta está utilizando el lenguaje del templo. Cómo se acercaban en el tiempo de los sacrificios en el templo. Y lo que tenía que haber entre medio, o sea, las ofrendas, para proteger a la persona que está ofrendando de no morir por Hashem. Tú vas a encontrar, escuche bien esto que interesante, esta idea tú la vas a entender mejor en la parashá Jereimot, después de la muerte, donde se habla de cómo Hashem, después que los hijos de Aarón, mira qué interesante, se inaugura el tabernáculo, se consagra a Aarón y sus hijos, ellos están 7 días en el santuario tomando vino, porque se hacían libaciones de vino. Sí, libaciones de vino. Y de repente la presencia divina en el 8º día aparece en el lugar. Y los hijos de Aarón se ponen eufóricos por el momento. Recuerden el texto de la llama que uno tiene que controlarse. El espíritu se sujeta al profeta, no el profeta al espíritu. A la imaginación. Ellos se ponen eufóricos y hacen una ofrenda no autorizada, entran al lugar más profundo del santuario con una ofrenda no autorizada y Hashem hace y los limpia. Y Hashem le dice a Moshe, a partir de ese evento, en cualquier momento no puedes acercarte a mí, solamente una vez al año para hacer esto. Y empieza el ritual de Yom Kippur. Interesante eso, porque nos enseña la alta demanda de perfección, porque mira lo que hicieron los hijos de Aarón, un acto de imperfección. Esto te enseña que en un momento de euforia tú puedes perder la razón de ser. Esto, lo menciono todo esto porque mira lo que dice Pablo en una de sus cartas, Romanos 12, 1 al 2. Así que hermanos, os exhorto por la gran misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué significa eso para Pablo?
el servicio racional, usar la mente, pensar. ¿Por qué le dice eso a la audiencia que está presente? Porque los gentiles vivían en forma desordenada, dejándose llevar por las pasiones de la carne. Los gentiles vivían de forma desordenada, de- siguiendo las pasiones de su carne, dejándose llevar por el impulso del momento. Si tú vas a vivir para Hashem, tú no puedes hacer eso. Tú tienes que usar la razón, pensar. ¿Ok? Sí, eso yo lo leí del Zohar también, que los hijos de Aarón, pues, brincaron al orden de Aarón y estaban también borrachos. ¿Ok? Eh, Levíticos, perdón, continúa diciendo, no adapté al mundo. El mundo de ese entonces no es, bueno, se está pareciendo un poquito a hoy en día, pero el mundo de aquel entonces era un mundo bien desordenado. O sea, los romanos bebían sangre de animales, hacían orgías en los rituales religiosos. Por eso te digo que se está apareciendo hoy en día otra vez. Este, o sea, era un mundo bien desordenado, a lo cual Pablo le está diciendo a su audiencia, no se adapten a ese mundo. Que si lo vamos a llevar al tiempo presente, es lo mismo. Hay un mundo desordenado y nosotros no podemos adaptarnos a ese mundo. Mira, yo tuve ayer la oportunidad de estar en el field day de mi hija y yo soy bien observador. Yo estaba sentado allí en el banquito y yo miraba a mi alrededor y yo decía, ¿cómo si esto es un colegio cristiano? Las personas visten como muchachas con tatuajes hasta acá, faldas bien cortitas y, o sea, se han asimilado tanto y tanto al mundo que ya no se puede diferenciar entre la pureza y la impureza. No se puede diferenciar. La asimilación es tan y tan grande y rápido me salta a la mente lo que hizo Roma. ¿Qué hizo Roma o qué hizo el cristianismo una vez que fue aceptado por el Imperio Romano como religión, como forma de adorar a Dios? Ellos comenzaron a hacer que las observancias de los otros pueblos fueran introducidos en su nueva religión y se ajusten a la nueva realidad de ellos. Interesante eso. Y ahí es donde tú empiezas a encontrar los días de santos, las Saturnalias, que de repente se cambia por otro nombre, la Cuaresma, que se cambia por otro nombre. Pero para llegar al libertinaje, tenías que entonces introducir lo extraño a la religión. Tenías que relacionarlo. Lo mismo lo hicieron, ¿cuántos africanos no llegaron que practicaban el vudú y todas esas cosas a América y para que no los mataran los católicos por la práctica del vudú? ¿Qué hicieron con los santos de la Iglesia Católica? Le pusieron nombre de sus dioses. Y tú veías un africano que practicaba el vudú con un San Judas allí en la casa. Y no era para el San Judas, ese era el nombre esa era la imagen que representaba el dios de él. Pero así mismo hicieron los gentiles para traer a esa gente que están practicando sus cultos a sus dioses a la vida de ellos. ¿Y qué causó eso? Que ya no se pudiese diferenciar entre lo verdadero y lo falso, lo puro y lo impuro. Y eso mismo lo estamos viendo todavía hoy en el cristianismo. No hay una enseñanza de recato, no hay una enseñanza de pureza, no hay una enseñanza de conocer al Dios verdadero para que no se me vayan. Los voy a entretener y los voy a aceptar como están para que no se me vayan. A ver si de repente se convierten. Y entonces tú te preguntas, ¿eso era lo que el Mesías enseñaba?
El Mesías no decía, yo te acepto como eres. El Mesías decía, ¿me quieres seguir? Hasta lo que tienes tienes que venderlo. Y cogía y libraba de un espíritu inmundo a un pecador y le decía, y vete para que no pegues más, que no sea que suceda algo peor. Se ha dañado todo esto. Deja que usted llegue a la Parashá Tasri Mesora. Y cuando usted conozca lo que es el leproso y lo que hay que hacer con él, usted se va a quedar en shock. Porque la Torah dice que el que tiene Zarat hay que sacarlo del campamento. No puede estar en el campamento. Y el Zaraat era una afección que venía de parte de Dios para revelar los pecados ocultos de aquel que estaba pecando en secreto y nadie lo sabía. Y cuando la persona podía taparlo con la ropa, Hashem se lo revelaba en la ropa. Si no se arrepentía, se lo revelaba en la casa, para que todo el mundo viera que en él había impureza y estaba calladito. ¿Y qué dice la Torá con respecto a él? Había que sacarlo del campamento. Tú no dejas la papa podrida dentro del saco de papa. A ver si la papa podrida se recupera. Tú coges la papa, la sacas aparte. Y si tiene una parte todavía buena, la corta y la siembra a ver si florece. Pues tú llamas a la persona al capítulo y la reprende. Y si sigue haciéndolo, te traes un testigo y vuelves otra vez. Y si el segundo testigo sigue haciéndolo, llevas al frente y le dices, ya no es de nosotros, fuera. ¿Por qué? Porque te va a contaminar a la familia. Porque lo que pasa es que el Mesías verdadero enseña estas cosas y el Mesías falso es todo amor. Todo lo permite. Todo, todo. El Mesías es tan y tan bueno que él te acepta como eres. ¿Está bien? Muy bien, muy bien. Dice, mira lo que dice Shaule Tarso, no adapte el mundo, sino estés transformado por la renovación de la mente. Hermano, aquí venimos a pensar. Yo no vengo aquí a entretenerlo, lo siento mucho, no tengo ese don. Yo vengo a poner a ustedes a pensar para que comprobéis cuál es la razón de pensar, cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere, cuál es lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. ¿Cómo si sacamos a la Torá del estudio podemos descubrir eso? Imposible, imposible. ¿Qué tenemos hoy en día? Un montón de motivadores que cobran por ir a los lugares a motivar a la gente y no llevan a nadie a pensar qué es lo agradable, lo perfecto. En Levítico 6, 10, 3 dice, luego el sacerdote se revestirá de su túnica de lino. ¿Sabes que la palabra túnica de lino ahí es midó bad? Midó. Midó bad. Es interesante esa palabra, midó. ¿Por qué? Porque es la imagen ahí de midá, medida. ¿Ok? Por ahí me voy a decir lo que dicen aquí los jabinos. Y vestirás sobre su cara los zarigüeyes de lino. A continuación recogerás de sobre el altar la ceniza del holocausto que el fuego habrá reducido y la depositará al costado del altar. Sobre la palabra midó va, dice el rabino Bagia. Cuando la Torah describe la palabra midó, su medida, el significado es que las vestimentas deben ser ajustadas individualmente cada sacerdote según su tamaño. ¿Qué aprendemos de aquí? Cada uno de ustedes tiene una vestidura según su medida. A eso alude el maestro Nazaret cuando dice unos al 30, uno al 60 y otros al 100. Eso es una pieza adicional que se ponían de lino. Pero miren interesante,
Cada uno tiene la medida adecuada según le fue asignada. Cuando te quieres poner la vestidura que no te corresponde, luces mal. Ok. Ahora, Revelaciones 19:8. Y se le ha concedido que se vista lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Por qué ese juego de palabras? El lino fino son las acciones justas de los santos. Es un juego de palabras que solamente lo vas a ver en hebreo. Lino, mido, baj. ¿Ok? Lino fino, mido, baj. Acciones justas es igual a acciones justas, que en hebreo es midah sedek. Miren el juego de palabras, midah, mido. Acciones son las obras. Obras. Preceptos, los misbot, los mandamientos. O sea, te vas a vestir guardando los mandamientos. Pero miren el juego de palabra hebreo. Midó, va, lino fino. Midá, sedek, acciones justas. Y miren la palabra midá, midó. Hay una relación entre la entalladura de la vestidura con las acciones. En esta semana, después de la Pascua, los rabinos empiezan a enseñar que hay 7 semanas de preparación para llegar al monte Sinaí. Ellos le llaman Sefirat HaOmer, el conteo del Homer, donde de ahí se enseña que cada ser humano tiene que semana tras semana perfeccionar una cualidad de los rasgos de su carácter para poder vestirse de novia y recibir la Torá en el Sinaí. Interesante eso, ¿no? Interesante eso. Sabes que en el Sinaí lo que ocurrió fue un matrimonio. En el Sinaí lo que ocurrió fue un matrimonio, una boda, una jupá, exactamente. Entonces, si después de Pesaj, y entendemos lo que Pesaj representa, y vamos a hablar de eso hoy, estamos trabajando con nuestras cualidades de carácter, vistiéndonos de lino fino para esperar al novio, tendremos las vestiduras listas para recibir al Mesías. ¿Ok? Y eso es lo que, por eso que le traje el texto de Revelaciones, porque hay una relación entre la vestidura y las acciones justas de los santos, que son las misbot, lamento decirlo. La novia se viste con las misbot, con los preceptos. ¿Ok? Recuerden que el libro de Revelaciones fue escrito después de las cartas Paulinas. Tú no puedes coger las cartas Paulinas y ir contra el libro de Revelaciones. No funciona. ¿Ok? La carta de Pablo fue escrita para la generación que esperaba al Mesías. El Mesías no llega, el libro de Revelaciones se escribe después. Yo voy a llegar. ¿Ok? Entonces, eso es importante que lo tengan en el orden correcto. Ok. Dice el texto, después se quitará sus vestiduras, eso se refiere al texto de Levítico 6, 10, 13. Y revestido de otras vestiduras, sacará la ceniza fuera del campamento a un lugar puro. En tanto, el fuego de sobre el altar arderá en él sin extinguirse. El sacerdote quemará leños en él cada mañana y acomodará encima del holocausto, dejando consumir en él las grosuras de las ofrendas de paz. Un fuego continuo arderá sobre el altar sin extinguirse. Y eso que usted acaba de leer lo habrá también Ezequiel. Que cuando venga el fuego de Hashem, estarán entejando las víctimas. Después, Hashem habrá purificado la tierra y esa ceniza de todos los que fueron quemados por la presencia de Hashem en el día de Gog y Magog van a estar, ¿qué? Enterrándolo, pero con otras vestiduras. Y es interesante esto, porque cuando vas al libro de Revelaciones vas a encontrar que llega Gog y Magog, fuego desciende del cielo, los consumen a todos. Después hay que entejarlos. Y sea lo que eso significa, tal vez no lo he entendido todavía esa parte. Algún momento Hashem me lo enseñará.
Levíticos 3:19 dice, y habló a Adonai a Moisés diciendo, esta será la ofrenda que Aarón y sus hijos presentarán a Adonai el día de su respectiva unción. La 10ª parte de una efa de flor de harina como ofrenda vegetal continua, la mitad por la mañana y la mitad por la tarde. El sartén será desleída en aceite y la llevarás bien frita en pedazos, tal como la ofrenda vegetal cocida al horno, y la ofrecerás como olor que apacigua al Eterno. El rabino Hizquiyá comenzó el versículo con respecto a este texto diciendo, Dios es justo en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Salmo 145:17. Aprendimos que cuando deben los hombres mirar la gloria de su Señor para que su buena inclinación prevalezca sobre la mala. Mira qué interesante. ¿Tú has escuchado ese texto en los evangelios? Oren para que no caigan en tentación. Hermanos, la plegaria, la oración, es lo que va a hacer que la llama de Hashem se encienda bien fuerte en el interior del santuario. Y cuando esa luz arde fuertemente, no vas a sentir deseo por pecar. Con los misbot haces tikkun haolam, reparación del mundo, que son las vestiduras externas. Con la plegaria mantienes la llama de Hashem encendida con intensidad y no hay deseo de pecar. ¿Ok? Cuando dejas de orar con kavaná, con intención, y orar con intención no es dame la casa, dame el hijo, dame el gueto, no. Con kavaná es el deseo de apegarte a Hashem. Cuando tú oras con kavaná, la llama de Hashem enciende con intensidad dentro de ti y no vas a sentir deseo de pecar en lo más mínimo. Esto es lo que está diciendo esta cita del Zohar, que no puse la cita, la fuente. Dice, aprendimos, dice el Zohar. ¿Cuánto deben los hombres mirar la gloria de su Señor? ¿A qué alude eso? A la tefilá, a la oración. Para que su buena inclinación prevalezca sobre la mala. Eso es lo mismo que decir, orad para que no caiga en tentación. Para andar por el camino recto al servicio de su Creador. Eso alude a la oración de la mañana. ¿Por qué? Porque antes de salir de su casa, al mirar, a contemplar la gloria de Hashem, cuando salgas de tu casa, andarás en el camino recto, sirviendo a Hashem, porque los deseos de la carne no te van a dominar. Y no desviarse de sus caminos hacia afuera, o sea, hacia la impureza. Pues cada día una decisión se cierne sobre el mundo. Por eso es importante que usted haga la oración de la mañana. ¿Por qué? Porque ese día ya el juez decidió que va a pasar. ¿Y cómo podemos evitar las calamidades? Por la tefilá. Pero es importante la de la mañana. Los rabinos dicen que la oración de la mañana es más importante que la de la tarde y la noche, porque es la del comienzo del día. Por eso es que la oración de la mañana limpia las lámparas y la de la noche prepara la lámpara para el día. Ok. Miren este texto. Pues cada día una decisión se cierne sobre el mundo. El mundo fue creado y existe en juicio. ¿Por qué dicen esto? Porque el mundo fue creado con el nombre Elohim. Y Elohim alude al atributo de juez de parte de Dios. ¿Ok? Por lo tanto, el hombre debe abstenerse de pecar, pues desconoce el momento en que el juicio lo alcanzará. Se sienta en casa y el juicio lo alcanza. Sale de su casa y el juicio lo atormenta. Y no sabe si regresará a casa o no. Por eso te decía esta mañana con respecto a lo que pasó allá, que esas personas estaban entrando a ese lugar y no sabía que en la puerta de la entrada de ese lugar estaban al ángel de la muerte contando los que se iba a llevar hoy, porque era el día de su juicio. Era el día de su juicio. Así es. Eso lo dije esta mañana a Jerry. El ángel de la muerte estaba en la entrada de la discoteca, con las cositas esas redondas que cuentan la gente, contando los que se van a ir hoy.
porque le llegó a ellos el día de su muerte, el día de su juicio. Nada bueno estaban haciendo allí, que nadie tiene excusa. Así mismo, hermano. Y pues desconoce el momento en que el juicio lo alcanzará. Se sienta en casa y el juicio lo alcanza. O sea, si le llegó el día, hasta en la casa lo va a bajar. De repente dice, ay, déjame trepar ese rajarrón allá arriba. Y resulta ser que resbaló la escalera y se nucó. Le tocó el día. Así mismo, ¿eh? Un día un amigo me dice, yo me he montado en aviones y veo que los judíos están montados en los aviones leyendo y leyendo y leyendo y están todo el viaje leyendo y leyendo y leyendo. ¿Y por qué? Ah, porque están pidiendo a Hashem la misericordia de que no llegue el día de su muerte ese avión. Ah, la arrogancia siempre. La arrogancia siempre. Ok. Ahora escucha esto, ahora que estás hablando de eso. Al viajar con mayor razón, pues entonces el juicio seguramente lo precede, como está escrito, el juicio lo precede. Salmo 85:14. Por lo tanto, el hombre debe apresurarse a pedir misericordia al rey para salvarse del juicio cuando éste se cierne sobre el mundo. Porque cada día el juicio se cierne sobre el mundo, como dice, y él, que es la palabra Dios, se indigna cada día. Salmo 7:12. Wow, qué fuerte ese texto, ¿verdad? Ajá. Oh, sí. El atributo de misericordia siempre detiene el atributo de justicia, pero cuando el atributo de misericordia se retira, quien prevalece es la justicia. Y cuando la justicia se derrama, se suelta, acaba con todo hasta que se sacia. Eso usted lo va a aprender en la Torah también, en los momentos cuando Israel hacía cosas y se desataba la plaga y no se paraba hasta que alguien se paraba en el medio y ofrecía una víctima para detenerlo. Donde se enseña que debe haber un justo siempre poniéndose en el medio para acabar con la destrucción. Mucho se aprende. Digo, Levítico tiene tanto para enseñar. Es el libro más despreciado en estos tiempos. Ok, seguimos aquí. Ahora vamos al próximo tema y me queda exactamente 30 minutos. La Pascua de Yeshua el Mesías. Esta semana yo estaba preparando este escrito, añadiendo a lo que ya había escrito. Me di cuenta que en todos los años que enseñé esta porción nunca había escrito. Empezaba el escrito y se quedaba a mitad. Esto que yo le compartí, la primera parte de arriba, yo lo tenía escrito ya. Y lo escribí en el 2019. Y me di cuenta que no lo había terminado. Y dije, ah, desde que yo enseño esta para allá, yo nunca he escrito nada. Y esta semana me puse a escribir. Y me di cuenta que no llegaba más allá de ahí. Y decía, Shen, ¿por qué? Hasta que de repente se prendió el bombillo. Porque tienes que enseñar el próximo tema. Y si escribes más, no tendrás tiempo para el próximo tema. Así que vamos para el próximo tema. La Pascua de Yeshua el Mesías. ¿Están listos? El texto que vamos a estar leyendo se encuentra en Mateo 26, 17 al 30, según la versión textual, es la nota que ustedes tienen en su Biblia, en sus papeles. Y quiero traer este texto para analizarlo hoy y comentar de todas las cosas que están ahí escritas y cómo nosotros podemos entenderla a la luz de lo que representa el memorial del Mesías, la Pascua de Yeshua el Mesías. En el libro de los antiguos cristianismos de la profesora Paula Fredriksen, me pareció muy interesante llegar a un capítulo donde se habla de Juan Crisóstomo. Juan Crisóstomo. ¿Han escuchado ustedes de él? A uno de los grandes de la iglesia, del siglo IV aproximadamente. Juan Crisóstomo. ¿Perdón? Crisóstomo. Crisontomo. Él se hizo monje, quiere decir que ya él está para el tiempo de la gran religión.
Se hizo monje. Y una de las cosas interesantes que pude encontrar que, sobre él es que él toma la libertad de criticar severamente a los gentiles que están celebrando la Pascua de Yeshua. Que esas son cosas judías que no se deben hacer. Y eso me llama mucho la atención porque Yeshua le dijo a sus discípulos, hagan esto en memoria de mí. Y eso también te dice que todavía para el siglo IV habían gentiles siguiendo las antiguas tradiciones nazarenas. No las habían abandonado. Interesante, ¿no? Y hoy en día se hace nada. Imagínate que la Pascua y Yeshua el Mesías es pan sin levadura y la cena del Señor que sirven es pan de especial con levadura. Todo lo contrario a lo que hacía Yeshua de Nazaret. Vamos a este escrito. Mateo 26, 17 al 30. Comienza de la siguiente forma. En el primer día de los ácimos, los discípulos se acercaron a Yeshua y diciendo, ¿dónde quieres que te preparemos para comer la Pascua? ¿Qué era la Pascua? El cordero. Esto significa que en esa cena había un cordero. En esa cena, antes de ellos se sacrificó un cordero. ¿Ok? Yeshua no celebró la cena del Señor, ¿oyó? Yeshua celebró una Pascua. ¿Ok? La última Pascua de Yeshua el Mesías. Vamos a Levíticos 23, 4 al 8, que dice el texto. Estas son las solemnidades señaladas por el Eterno. Las santas convocaciones que proclamaréis en sus tiempos señalados. En el primer día al atardecer, el día 14 del mes, Pascua es para el Eterno. La palabra Pascua ahí es Pesaj. El día 15 de ese mes es la solemnidad de los panes sin levadura para el Eterno. 7 días comeréis pan sin levadura. El primer día tendréis, la palabra pan sin levadura es matzot, matzot. El primer día tendréis santa convocación y no haréis ningún trabajo de servidumbre. Durante 7 días haré acercar ante el Eterno ofrenda ígnea. El séptimo día habrá una santa convocación, no haréis ningún trabajo de servidumbre. O sea, hay 2 Shabbat. El Shabbat del primer día, que sería mañana, en el caso del calendario de hoy, y el Shabbat del último día de los 7 días de panes sin levadura. Esto es importante porque usted va a encontrar un texto en el Evangelio de Mateo que lo vamos a discutir mañana con el favor de Hashem, que habla y el primero de los sábados. El primero de los sábados. Eso está en el Evangelio cuando habla de la resurrección de Yeshua. Y cuando habla del primero de los sábados, está refiriendo a la primera semana del conteo del Omer. O sea, que empezaba domingo. Domingo empezaba la primera semana que se concluía en el sábado. ¿Ok? Y vamos a ver, a entender que cuando se habla del sábado se está refiriendo a ese Shabbat. También vas a encontrar que Pesaj, el día de los panes ácimos, es conocido como un Shabbatot, un sábado grande. ¿Ok? Un Shabbat Hagadol. Gracias, Gladys. ¿Ok? Una ofrenda aceptada por Dios, una ofrenda adecuada, lo que estábamos leyendo el libro Levítico. ¿Ok? La Pascua es el Cordero. En Éxodo 12, 1 al 11 dice, habló el Eterno a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes es para vosotros principio de meses. Sea este para vosotros el primero de los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel, diciendo, el día 10 de este mes, tome cada uno un cordero, según sus casas paternas, un cordero por familia. Y si la familia es pequeña para un cordero, entonces él y su vecino más cercano a su casa tomen uno según el número de las personas. Dividiréis el cordero según lo que coma cada uno. Vuestro cordero será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo tendréis encerrado hasta el día 14 de este mes. Y toda la asamblea de la congregación de Israel lo inmolará al atardecer. Luego tomará de la sangre y la pondrán sobre las 2 jambas en el dintel de las casas en que lo coman. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, con panes y levadura, con hierbas amargas lo comerán. No comerán de él nada crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas.
No dejaréis nada de él para la mañana siguiente, y lo que sobre de él en la mañana siguiente lo quemaréis en el fuego. Y así habréis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestras sandalias en vuestros pies y vuestro gayado en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Esta es la Pascua del Eterno. De aquí se deduce que la última redención será en esta fecha, porque hay que estar vestido y listo para la redención. ¿Ok? Y es interesante que antes de la plaga, antes de la Pascua, ocurrieron una serie de plagas. ¿Ok? Ok. Éxodo 12:21 dice, luego Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, escoged y tomad para vosotros un cordero según vuestras familias y degollad la Pascua. Ese texto es bien importante porque te está diciendo que el cordero es la Pascua. Degollad, dice Moisés, la Pascua. Esto significa que el cordero es la Pascua. Esto es importantísimo porque si Yeshua le está diciendo a sus discípulos, preparadme la Pascua, en esa mesa había un cordero. Pero ¿por qué no se habla de ese cordero? Ahí es donde debe entrar la pregunta y la respuesta la vamos a estar dando hoy. Mateo 26:18 dice, y él dijo, id a la ciudad, a tal hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cercano, en tu casa celebro la Pascua con mis discípulos. Los otros evangelios dicen que ese a quien se le va a decir eso andaba con un cántaro de agua. ¿Verdad que sí? Eso tiene un significado bien interesante. Porque las mujeres eran las que cargaban los cántaros, excepto los esenios. Los esenios tenían la costumbre de cargar ellos los cántaros de agua. Quiere decir que Yeshua celebró la Pascua en la casa de un esenio. Algunos comentan que Yeshua era esenio. Sí, pero Yeshua no era esenio. Yeshua era un reconciliador del pensamiento fariseo y esenio. ¿Ok? Pero eso es interesante, esa idea del cántaro de agua, porque eran las mujeres los que cargaban el cántaro de agua. ¿Ok? Excepto los esenios. Mi tiempo está cercano. En tu casa celebro la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les ordenó. Este texto es bien valioso porque te está diciendo a ti que Yeshua celebró la Pascua según el calendario de los esenios. Y los esenios tenían un calendario diferente a los de Jerusalén, o sea, a los de saduceos, que son los que gobernaban el templo. Por eso que tú vas a ver que Yeshua muere en la Pascua según Juan y celebra la Pascua según los sinópticos. Y es porque él está celebrando la Pascua usando el calendario de los esenios y muere para los pecadores, que entre una de las cosas que se consideraba pecado era cambiar los tiempos. Es importante ese dato histórico. Ok. Los discípulos hicieron como Jesús les ordenó y prepararon la Pascua. Y llegado el atardecer, estaba reclinado a la mesa con los 12. Y mientras ellos comían, dijo, de cierto digo que uno de vosotros me entregará. Entristecido en gran manera, comenzaron a decirle uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Y respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, éste me entregará. Con respecto a meter la mano en el plato, dice el Talmud Babli Berajot 47a, dos esperan el uno al otro con un cuenco del que comen juntos. Específicamente, el menor espera hasta que el mayor lo haya tomado. Tres no se esperan el uno al otro. Quien parte el pan, es decir, quien pronunció la bendición sobre el pan al comienzo de la comida, extiende la mano primero. Pero si desea honrar o transferir este privilegio a su maestro o a alguien superior a él, puede hacerlo. El texto es bien importante porque el texto más adelante vamos a ver que Yeshua hace la bendición, parte el pan y después viene Judas y va a meter la mano con él. Pero Yeshua es primero que hace el servicio del ceder. Dice el versículo 24, a la verdad el Hijo del Hombre se va según ha sido escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre se ha entregado, más le valdría a ese hombre no haber nacido. Con respecto a la expresión a ese hombre no haber nacido, encontré en el libro de Enoch, primera de Enoch 38:2, lo siguiente, mire qué interesante esto. Cuando el justo, se refiere aquí al Mesías, se presente ante los justos elegidos, cuyas obras se conservan ante el Señor de los Espíritus. El Señor del Espíritu es otra forma de decir Adonai Sebaot, el eterno Dios de los ejércitos. Y la luz brille para los justos elegidos que viven en tierra firme. ¿Dónde estará la morada de los pecadores y dónde el lugar de descanso
de quienes negaron al Señor de los Espíritus. Les sería mejor no haber nacido. Es interesante porque lo que está diciendo el libro de Enoch es que el juicio sobre esa persona será muy severa. Esto lo traigo para que ustedes vean cuán severo va a ser el juicio hacia Judas por lo que está haciendo. Interesante, ¿no? Ah, pues entonces existe la predestinación. ¿Qué tal si no lo hubiese sido, si lo hubiese entregado Simón Kefa? Ahí viene la pregunta, ¿por qué Judas lo entrega? Ah, importantísimo. Uno pensaría que Judas fue predestinado para eso es lo que uno entendería desde la mentalidad griega, pero en mentalidad judía no funciona así. A Yeshua lo pudo haber entregado ninguno, que diga cualquiera de ellos, pero Judas es el que lo entrega por la forma de pensar de Judas. Judas estaba en contra de que el Mesías muriera. Judas quería que el Mesías revelara que él era el Mesías. ¿Perdón? Es que, acuérdate que la idea del Mesías, bíblicamente hablando, es el libertador de Israel. No es que no, los judíos no lo entendieron, que no, eso no es lo que significa Mesías. No, 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 la idea del Mesías es el libertador de Israel. Tanto así que los discípulos dicen, y ahora vas a redimir a Israel, lo vas a liberar, lo vas a restaurar ahora, después de la resurrección. O sea que ellos entendían muy bien que el Mesías es el libertador de Israel. Pero Judas quería forzarlo. Recuerda que todo el tiempo que Yeshua parecía revelar su identidad como el Mesías al público, le decía a sus discípulos, no, a nadie le digan que yo soy. Y Judas, que está andando con él, dice, yo voy a forzar a mi maestro a revelar que él es el Mesías. Por eso es que tú vas a encontrar que cuando Judas llega con ese montón de gente, by the way, los discípulos no andaban con espadas, es una mala traducción, cuchillas, eran cuchillas. O sea, si los discípulos de Yeshua hubiesen tenido de espada, ellos también hubiesen muerto por sediciosos. Porque entonces ellos están organizando una sedición contra Roma. ¿Ves cuán importante es corregir lo que se ha leído? Cuando él levanta la espada y le corta la oreja, es una cuchilla, le hace. No es una espada, porque si todos ellos tuvieran espada, están organizando una sedición contra Roma. Todos los discípulos que estaban en la mesa de pesas con Yeshua los hubiesen matado por sediciosos, como pasó históricamente con otros que estaban preparando la sedición. ¿Qué pasó con Bar Kokhba? Todos los que que unieron con él para la revuelta, ¿qué hicieron? Los masacraron a todos y los crucificaron y los quemaron en fuego y todo. Porque todos eran unos sediciosos. Por eso es que si usted entiende eso, usted va a entender la parte que dice, y lo voy a buscar, la parte que dice, mira lo que dice, mira lo que dice este texto. Uy, espérate, no. Yeshua le dice al grupo que está allí presente, como como un criminal, vienen ustedes a buscarme. Ajá, dice en el versículo 55, en aquella hora Yeshua le dijo a las turbas, contra un bandido saliste a prenderme, con espadas y garrotes. Si ellos estuvieran armados en ese momento, no había razón para Yeshua decir eso. Pero Yeshua no estaba ni armado, ni sus discípulos tampoco, lo que tenían eran las cuchillas, que es normal tener una cuchilla porque eran pescadores y todas esas cosas. Y no es nada, ningún pecado andar con una cuchilla. Por eso que él dice, pero si todo el tiempo yo estuve en el templo, ustedes nunca me hicieron nada, ¿por qué ahora? ¿Ok? Ahora, vamos otra vez aquí al texto. Judas lo entrega porque él quiere forzar a Yeshua a revelar su identidad como el Mesías. Por eso es que el texto dice que cuando lo arrestan, Judas lo besa mucho. Lo besa. Eso es para identificarlo. No. Lo besa
para apuntar al Salmo número 2. Bésenle los pies al Hijo, no sea que se aire. Y Judas lo está besando como una señal de: "Ey, revélate, tú eres el Mesías, manifiesta tu ira". Pero no pasó. Cuando eso no ocurre, ¿qué hace él? He cometido un error. Y va allí al santuario. ¿Tú te crees que él estaba trabajando para los saduceos, los sacerdotes? No. Todo esto él tiene en su mente. Si yo fuerzo a Yeshua, yo sé que él es el Mesías. Yo lo que necesito es hacer que él se levante y se revele para que vengan los ángeles del cielo y nos liberen de esta turba de romanos que nos tienen locos. Y él me lo besa, lo besa, lo besa, lo besa. Como que, hey, dale, hazlo. No lo logró y por eso es que él se siente arrepentido, remordimiento, le da un estado de locura y dice el texto de Mateo que se suicidó. Se suicidó. ¿Por qué? Porque eso no es lo que él quería hacer. ¿Por qué? Porque se suicidó. Nadie pierde, en el pensamiento judío, suicidarte no te hace ir al infierno. Pero es que necesitaba ir al Mesías para recibir perdón, él tenía que pedirle perdón a Dios. Le menciono esto porque a nosotros nos han enseñado: si te quitas la vida, te vas para el infierno. Y lo que usted no sabe en la historia del pueblo de Israel, que cuando Roma rodeó a Masada, un montón de hombres justos allí que estuvieron encerrados y Roma los iba a crucificar, quemar en fuego, despellejarlos, se quitaron la vida en Masada. ¿Se perdieron todos ellos? Ellos no pensaban así. ¿Eso lo trajo quién? La hija, la hija. Por eso es, la matriz polis. Por eso es que nosotros aquí enseñamos que Judá no se perdió. Pero eso significa Benei Belial. La palabra perdición es la palabra en español que usted entiende como perdido, pero la palabra hebrea es Belial, rebelde. Ah, pero si dice el texto que se sintió remordimiento, que ya lo discutimos esta mañana, lo que la palabra en griego significa. La palabra significa sentirse mal por lo que hiciste y arrepentirte. El arrepentimiento no es decir perdóname. Los rabinos enseñan que el arrepentimiento comienza con un remordimiento en el interior: hice algo que no debía haber hecho. Y de ahí empieza el proceso del arrepentimiento. Lo confiesa, lo hice mal. No lo hizo a frente de los sacerdotes. Hice algo, derramé sangre inocente. Está reconociendo que hizo mal. Así que sí, Judas se arrepintió y devolvió las monedas. Así que nos vamos a sorprender cuando encontremos a Judas en el Orlando Jamao, yo. Ajá, ajá, exacto, el caso Menacé. Exacto. No solamente el caso Menacé, no había un decreto sobre un rey que le sacaron los ojos que no tenga descendencia y aparece en el árbol genealógico de Yeshua. Eso significa que allá exportado en Babilonia se arrepintió de lo que hizo, porque no puede aparecer en el árbol genealógico de Yeshua. Sino, o sea, él tuvo descendencia, la descendencia de él son parientes de Yeshua. Pues, ¿cómo va a tener descendencia si Hashem Dios no tenga más descendencia? ¿Cómo tú reversas, y esto le enseña el judaísmo rabínico hasta el cansancio, cómo puedes reversar un decreto divino? Teshuvah. Lo tienes en el caso de Nínive. Dile a Nínive que en 40 días los voy a mojar. ¿Y qué hace Jonás cuando vaya? Le dice a ellos, ¿qué hace? Hasta el pejo hizo ayuno. Todo el mundo se tiró a humillarse. ¿Cómo anulas un decreto divino? Teshuvá. Pero Teshuvá no es, perdóname Dios mío por lo que hice. Empieza con un remordimiento.
una humillación, una, te tiras al suelo, bueno, se visten de saco y cilicio, se jaman la ropa. ¿Y qué he hecho yo? Perdónanos. ¿Qué hice yo? Si lo hice mal, me arrepiento, hice esto, hice esto. ¿Y qué pasó después? Hashem, el decreto a Nínive, lo anuló. Y que cuando nosotros entendemos lo que significa arrepentimiento, no es, perdóname hermano, no, yo te he fallado, te hice algo que no debía haberte hecho y siento en mi corazón un dolor tan fuerte, perdóname por favor. Y si lo que te hice te causó daño, lo restituyo. Ese es el verdadero arrepentimiento, hermano. No es mala mía. Seguimos aquí. Ok, versículo 25. Así que para dejarlo grabado, no existe dentro del pensamiento judío la idea de que una persona se suicide y se va para el infierno. No. Y me está jocoso como dice, tanto que nosotros hemos mandado al infierno. Sí, sí, hay muchas cosas que nosotros no sabíamos y obviamente pues las jugábamos según nuestro conocimiento. Ya, yo le decía a Yeri esta mañana y a mi papá, le decía esta mañana que esta semana yo tuve la oportunidad de poder decirle al Eterno, de verdad que los gentiles están bajo la gracia. Los gentiles no saben nada, nada de Biblia, nada. Piensa que saben y no saben nada. Definitivamente están bajo la gracia. Porque pensamos que sabemos y no sabemos nada. Es bien impactante, de verdad. Y nos jactamos de que sabemos. Y yo creía esto. Y no, y te preguntas, pero espérate, si yo estaba mal, ¿por qué hiciste esto conmigo? ¿Me hiciste esto? Y ahí tú entiendes que en tu ignorancia, él te trató como un niño. Un niño. Ujú, ujú. Exacto, pura gracia. Ajá, un retiro. Ok. O sea, la meta de la conferenciante es llegar al cielo. Ajá, ajá. Ok. Sí, y eso es lo que ella piensa. Ella entiende, sí. Mira, es importante que entiendas esto. Eh, eh, el texto de Juan 17:12. Espérate un momento. Es importante que entiendas esto. Como no saben, están viviendo bajo gracia. ¿Ok? Entrarán a la era mesiánica por gracia, pero de la era mesiánica a Olam Jabá hay un trabajo que hacer. El Mesías tiene un trabajo grande. Por eso es que dice en el libro de Isaías que las naciones subirán a Jerusalén a recibir la Torá del Eterno. Así que habrá ley en la era mesiánica. Entonces, adicional a eso, mira lo que dice el libro de Revelaciones. Son los que tienen entendimiento los que no se deben dejar marcar por la bestia. Los que tienen entendimiento. No son los que no tienen, los que tienen entendimiento. Y a esos son los que Hashem va a juzgar. Los que sabiendo, aún así,
doblaron rodillas ante la bestia para salvar su vida. ¿Qué es lo que dice el texto de Revelaciones? Aquí está la sabiduría. El que quiere salvar su vida, el que está destinado a perder su vida, la perderá. El que está destinado a caer preso, caerá preso. Pero resiste la bestia. Pero eso es el que tiene entendimiento. Está en el capítulo 12 de Revelaciones. ¿Ok? Así que ahí tú puedes entender cuán misericordioso es Dios con los que no saben. ¿Ok? Aquí una persona me está escribiendo que explique el texto de Juan 17:12. No sé con qué intención quiere que yo le explique, pero déjeme terminar aquí primero para poder llegar allá, porque estoy en el tema de la Pascua y Yeshua el Mesías. Ok. Respondiendo entonces Judas, que lo entregaba, dijo: ¿Acaso soy yo, Rabí? Le dice: Tú lo has dicho. Y mientras ellos comían, tomó Yeshua un pan. ¿Cómo Yeshua sabía que era Judas? Porque en el Mesías está el espíritu de discernimiento. Y al estar, acuérdate que en el Mesías están los 7 espíritus de Dios. Y uno de los espíritus es el espíritu de discernimiento. ¿Ok? Le dice: Tú lo has dicho. Y mientras ellos comían, tomó Yeshua un pan y habiendo pronunciado la bendición, lo partió y dando a los discípulos dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Está diciendo Yeshua que el pan matzot de la mesa va a representar su cuerpo. ¿Ok? Tomando una copa, dio gracias y se la dio, bebiendo, diciendo: Bebed de ellas todo, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada a favor de muchos para perdón de los pecados. Con respecto a la sangre del pacto que Yeshua está citando aquí, leemos en Éxodo 24, 6 al 8. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y la otra mitad de la sangre la derramó sobre el altar. Luego tomó el rollo del pacto y lo proclamó a oídos del pueblo. Ellos dijeron: Cumpliremos y obedeceremos todo lo que el Eterno habló. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, diciendo: He aquí la sangre del pacto que el Eterno ha concertado con vosotros sobre todas estas palabras. ¿Vieron la relación de la copa y la relación de la sangre del pacto? ¿Ok? Moisés la pone en tazones, alusión a la copa, lo mismo. ¿Ok? Ahora, para perdón de pecados, esto alude o apunta a lo que dice Hashem en Jeremías 31, 33, 33, 34, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más a cada cual a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: Conoce al Eterno, porque todos me conocerán, desde el más pequeño, se refiere a los ignorantes. Los más pequeños aquí son los ignorantes, hasta el más grande, dice el Eterno, porque perdonaré su maldad y no me acordaré más de su pecado. Ok, el mensajero del pacto. Malachi 3:1. ¿Por qué traigo el tema del mensajero del pacto? Porque tenemos que entender que Yeshua está en la mesa haciendo pesas con sus discípulos y él está en el papel de mensajero del pacto. Él es el mensajero de Dios. ¿Ok? Escuche bien. Él no es Dios encarnado, él es el mensajero de Dios. Todos los evangelios confirman eso. Hasta el evangelio de Juan: Yo he venido de parte de mi Padre. Lo vas a encontrar también en los otros evangelios. Eso es importante. He aquí, dice Malachi 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su casa el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto a quien vosotros deseáis. He aquí viene, dice Adonai Sebaot. Y yo digo, perdón, ok, la palabra y el ángel del pacto, miren, la mayoría de las versiones de la Biblia dice: Y vendrá súbitamente a su casa el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto. Y esas traducciones le hace a usted pensar de que el que vendrá a la casa, o sea, al templo,
es Hashem y él también es el ángel del pacto. Y eso no es lo que dice el texto hebreo. Al templo va a aparecer otra vez la presencia divina, que es lo que alude el texto, a su casa vendrá súbitamente el Señor. ¿Y quién va a hacer que la presencia divina venga a la casa? El ángel del pacto. ¿Cómo lo sabemos? Moisés hace lo mismo. Moisés sella el pacto con el pueblo, sube al monte, recibe la instrucción para la construcción de la casa, desciende del monte, construye la casa y hace que la presencia divina descienda allí. ¿Ok? Eso es importante que usted lo sepa. También Salomón hace lo mismo. Pero usamos el tema del ángel del pacto en el caso de Moisés, porque Moisés también fue mensajero del pacto. Y ahí está el problema de la traducción. Usted cuando lee la palabra ángel piensa en un mensajero con alas. Pero el texto hebreo, ¿verdad? Significa mensajero y habían mensajeros humanos y mensajeros celestiales. ¿Ok? Ajá, ¿alguien más? ¿Qué iba a decir? ¿Alguien? Porque una la iba a derramar sobre el pueblo y la otra sobre el rollo para sellar el pacto, pero es la misma sangre. ¿Ok? Entonces, le traigo este texto de Malají para que usted pueda ver que Yeshua es el ángel, el mensajero del pacto del cual está leyendo usted en Mateo, que está allí sellando el pacto con los hijos de Israel que están allí sentados. Eso no significaba que comenzaba el pacto inmediatamente, porque recuerda que el pacto es el reino de Dios. La presencia divina en medio del pueblo y el gobierno de Dios absoluto sobre la tierra es lo que está leyendo Jeremías. ¿Ok? Así que es importante que usted lo sepa. Muy bien. Versículo 29. Y os digo que de ahora no beberé de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de las olivas. La palabra un himno ahí en el texto griego es plural, ¿lo sabía? Los halel, los salmos 113 al 118 son los salmos que se leen durante la cena de Pascua. Y el último salmo es el que está haciendo alusión ahí. Pero se leían del Salmo 113 a 118 porque son los salmos que están relacionados a la redención, a la aparición del Mesías y la restauración de todo. ¿Ok? Ok. Me hicieron una pregunta. Cierro con esto brevemente. Le traigo este texto de Mateo 24, perdón, Mateo 26, para que ustedes puedan entender que Yeshua está celebrando la Pascua. Yeshua no está celebrando la Santa Eucaristía ni las cenas del Señor. Yeshua está celebrando la Pascua como judío que era y es, porque cuando venga Yeshua, Yeshua seguirá siendo judío, ¿lo sabía? No se puede sentar en el trono de Israel uno que no sea descendiente de la casa de Judá. Y la casa de Judá son judíos. Así que el Mesías regresará y seguirá siendo judío. El Mesías no va a dejar de ser judío para ser. Bueno, por ahí hay una foto que de repente se convirtió en soldado romano, pero ese no es el Mesías que predicamos. ¿Ok? Ok. Y le traigo esto para que ustedes entiendan que la Pascua, que Yeshua le dejó a sus discípulos la ordenanza de celebrar la Pascua en memoria de él. Y que nosotros como discípulos de él nos debemos sentar en la mesa en la noche de Pascua a comer pan que él dice representa su cuerpo porque de repente él va a simbolizar el cordero. Y después y tomar el vino que representa el pacto. Si usted coge la palabra yayin y la palabra lechem en hebreo y le suma los números, da el mismo valor numérico que Pesaj. Así que nosotros, miren qué interesante, los rabinos crean el ceder de Pesaj que hay hoy como una respuesta a la ausencia del templo y crean un ceder que cada elemento representa algo relacionado a la festividad y lo que se hacía en el templo. Y ellos lo hicieron mucho tiempo después de la destrucción del templo. No había un ceder uniforme, otro dato importante que usted sepa. El profesor talmúdico Daniel Boyarín en su libro Borderlines explica cómo para el siglo I todavía los discípulos de Gamliel y los discípulos de Yohanan ben Zakkai, cada uno tenía su tradición con respecto a cómo observar el ceder de Pesaj y no era igual.
Es después, con el nacimiento del judaísmo rabínico como la institución absoluta del pueblo de Israel, donde se unifican estos dos cederes y se convierten en uno solo y a partir de ahí se observan de forma uniforme. Pero mencionamos esto para que usted entienda que nosotros tuvimos antes de esta estructuración de parte de los rabinos un ceder ya establecido por Yeshua ante la ausencia del templo. Al no haber templo, no se puede comer cordero. Y si no se come cordero, no se celebra la Pascua, porque la Pascua es el cordero. Por eso es que le trae esos textos. ¿Qué hace Yeshua? Comer pan y tomar vino es lo mismo que comer Pascua. Y por eso es que él dice, hagan esto en memoria de mí. ¿Por qué? Porque él es la Pascua. Lo dice Pablo de Tarso, ya nuestra Pascua fue crucificada, fue sacrificada. ¿Ok? ¿Entendido eso? Ahora recuerde que el Mesías murió por los pecadores. Ahora nosotros como discípulos que hemos sido justificados, comemos la Pascua para redimirnos de nuestros pecados, como lo hacen tradicionalmente, la Eucaristía y no, hacemos esta cena todos los años hasta que el Mesías venga. Exactamente, exactamente. Ok, voy a contestar una pregunta aquí para terminar, y es una cita de Juan 17:12, donde dice la siguiente forma, interesante. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el cual me has dado, y los cuidé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Aquí es donde entra el problema de los pensamientos conceptuales. ¿Qué significa para ti perderte? Si tú vienes de una tradición ya religiosa, para ti perderte es irte para el infierno. Por eso es que hay que renovar la mente en lo que respecta a cómo comprendemos los conceptos. Porque si yo vengo del mundo conceptual, que perderme es ir al infierno, pues leo eso, pues claro, ahí está claramente que Judas se perdió. Pero tú tienes al Mesías vivo, orándole a Hashem, diciendo, todas estas ovejas que están aquí se han mantenido en el camino. Menos una, porque Benei Belial es un descarriado, que se me descarrió. Pero eso no significa que se perdió en el sentido de que se fue para el infierno. ¿Por qué? Porque tenemos los mismos textos que nos dicen que aún después se descarrió, sintió remordimiento por lo que hizo. Y devolvió las monedas y dijo, he hecho algo incorrecto. Pero si seguimos trayendo el pensamiento conceptual del otro lado, es que se quitó la vida y el que se suicida se va para el infierno. Tenemos que empezar a aprender los pensamientos conceptuales judíos para que, como dijo un amigo que tengo, no ocurra no es lo que lees, sino cómo lo lees. Así que nada, ese texto de Juan 17:12 contradice a lo que hemos dicho, al contrario, lo valida si entiende lo que significa un Benei Belial, que significa hijo de perdición en la traducción español. Un Benei Belial en el mundo del segundo templo, por ejemplo, eran, de acuerdo al grupo sectario de los esenios, los que no guardaban la ley según ellos. Se consideraban un Benei Belial, un hijo de tiniebla, unos descarriados. ¿Ok? Se habían desviado del camino. Ciertamente, Judas se desvió del camino. Pero, ¿realmente se fue para el infierno? Si hay mucho poder en la Teshuvá, y eso no solamente lo enseña el rabino, Yeshua en sus parábolas le enseña a un gran festín cada vez que una persona se arrepiente. Los ángeles celebran cada vez que una persona hace Teshuvá. Si el poder de la Teshuvá es tan y tan grande como dice Yeshua y los rabinos, entonces de seguro Hashem perdonó el error de Judas, porque Judas lo que hizo fue cometer un error. Exactamente, entregué sangre inocente, reconoció que cometió un error. Pero como le dije hace unos segundos, no es la palabra, es cómo tú entiendes el concepto. Y si ya tú vienes alambrado de un pensamiento que te dice que perderse es irse para el infierno, lo vas a leer así. Pero tú vas a leer el Mesías que está diciendo, Padre, aquí estoy con todas las ovejas que tú me diste, las he cuidado, las he guardado.
Todos han guardado tu palabra. Léela, incluso esta noche lo leemos. Todas han guardado tu palabra, excepto este que se desvió. Y es muy cierto. Pero si tú te desvías, ¿no hay oportunidad de regresar? Ahí cerramos. Gracias, Padre Eterno, te damos por la bondad tuya de permitirnos entender estas cosas y te pedimos en el nombre de Yeshua Mashiach, nuestro rabino y nuestro Señor, que nos ayudes siempre a poder entender tu Torá como la entiende tu pueblo, para que así Adonai, nosotros que somos de las naciones, podamos ser contados entre aquellos justos que esperan a tu Mashiach. Te lo pedimos, Adonai, en su nombre. Amén, amén. Baruch Hashem. Bueno, gracias por acompañarme en este estudio de hoy, que estuvo bueno, ¿verdad? Muy bueno, Baruch Hashem. Y con el favor de Hashem, mañana estaremos aquí nuevamente y vamos a leer la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? El arresto. Y lo que sucede con él en el asunto de la resurrección. Vamos a leer ese tema con el favor de Hashem. Así que mañana a partir de las 10 de la mañana, esa transmisión va a ser por YouTube. Así que tiene que entrar a YouTube. Ese va a ser el café con More Joseph. Estaremos aquí, sí, no, aquí. Eso es presencial aquí mañana. ¿Está bien? Ok. Un abrazo a todos en este Shabbat. Que tengan feliz resto del Shabbat y nos vemos con el favor de Hashem mañana con la ayuda del cielo. Shabbat Shalom.